bienvenida a este evento de presentación a todos y cada uno de los asistentes. No quiero omitir a nadie, pero no puedo pasar por alto que justamente le estoy viendo al señor ministro de la Corte Suprema, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Gracias por acompañarnos, doctor. Y así tenemos a varias otras personalidades, magistrados. Tu voz llega mal, Diego. ¿Perdón? ¿Perdón? Tu voz llega mal, llega pausada. No sé si está alejado. Ok, un ratito voy a mirar algo. Acá ahí está perfecta tu voz. Ahí está perfecta. Seguimos adelante. Un gusto, gracias Diego. Aquí yo escucho muy bien. Bueno. Agradecer también la presencia de la diputada Katia González. Agradecer la presencia de los distinguidos académicos que nos acompañan de afuera, la doctora Martini y otras personas a quienes el doctor Emilio Camacho, quien es un poco la figura de la noche junto al doctor Aníbal Medina, que todavía no le veo por ahí, pero de seguro enseguida va a aparecer. Ellos son las estrellas de la noche. Bueno, yo en primer lugar, y aparte de darle la bienvenida, ahí está el doctor Medina. Un gustazo, doctor Medina. Un gusto mío. Agradecer tanto al doctor Camacho como al doctor Medina por varias razones. En primer lugar, por distinguirme con la presentación del libro en la tarde de hoy. En segundo lugar, por haberme conferido el honor de prologar esta obra en una magnífica y hermosa edición de Intercontinental Editora. Veo que está Alejandro Gatti también ahí, a quien damos la bienvenida. Mi querido y estimado pariente, una hermosa edición. Esto parece un libro de Oxford University Press. Ese es en cuanto al aspecto, pero también tenemos el contenido, que es algo acerca de lo cual yo me voy a referir. Y también agradecer un poco a Emilio por confiar en el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Desde luego que él es miembro fundador de esta asociación. Y esta es una sesión histórica para el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Es la primera vez que en el marco de esta asociación, que tiene por objeto promover el desarrollo del derecho constitucional, el estudio del desarrollo del derecho constitucional con miras a fortalecer o como una contribución al fortalecimiento de la democracia constitucional en Paraguay, es la primera vez que se realiza en el marco de esta asociación el lanzamiento de una obra jurídica, y no de cualquier obra jurídica, sino de una obra jurídica de una importancia gravitante, como espero que esta presentación ponga de manifiesto. Así es que gracias, doctor Camacho, gracias, doctor Medina, por este privilegio. Yo creo que el doctor Camacho no necesita presentación. Él es doctor, un académico reconocido, de una vasta trayectoria en el ámbito académico, en el ámbito público. Es doctor en Derecho Constitucional por la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. Fue discípulo nada más ni nada menos que uno de los más grandes constitucionalistas españoles, el doctor Pablo Lucas Verdú. Es autor de una bibliografía impresionante de consulta obligada en materia constitucional en nuestro país. Fue convencional constituyente en el año 1992. Ha sido senador de la Nación, es profesor y también, como le decía hace un rato, es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Entonces, eso es obviamente en una microcápsula lo que es tratar un poco de explicar lo que significa, lo que supone la enorme trayectoria académica, política del doctor Emilio Camacho, y cívica por sobre todo. El libro que me toca presentar el día de hoy se compone de 4 capítulos más uno, que es el aporte genial del doctor Aníbal Medina. Y yo lastimosamente en ocasión de la elaboración del prólogo no tenía conocimiento de este último artículo. Entonces solamente me voy a referir muy someramente a él. Pero sí quiero destacar un poco que, centrándonos ya en lo que son los 4 capítulos que corresponden al doctor Camacho, que constituyen el grueso de la obra, son capítulos que tienen ejes temáticos muy variados como vamos a ver en esta presentación. Entre paréntesis, les pido de antemano disculpas antes de avanzar,
porque voy a romper una regla en lo que se refiere a la presentación del libro. Me voy a extender un poquito. Y eso por pedido expreso de el profesor Emilio Camacho, que con la modestia que le caracteriza, me pidió que yo me encargue de explayarme un poquito más. Entonces, espero no ser muy plomo con mi presentación, pero sí creo que hay aspectos dignos de destacar en este magnífico libro que ve la luz gracias al esfuerzo del profesor Camacho. Todos sabemos lo que significa publicar un libro en este país, significa restarle tiempo a la familia, significa compaginar esto con la vorágine del día a día, del trabajo y una serie de ocupaciones adicionales. Y esto aplica no solo al doctor Camacho, sino también al doctor Medina, por supuesto. Ahora bien, si bien estos 4 capítulos están bien diferenciados, yo creo que hay 2 hilos conductores que se pueden discernir, al menos en mi interpretación. Les pido que no se queden con mi interpretación, sino que lean el libro, porque realmente vale la pena que este libro sea leído de forma íntegra. Pero en mi interpretación, yo creo que hay 2 clarísimos hilos conductores. En primer lugar, el libro levanta la inquietud de por qué los principios igualitarios y emancipadores de la Constitución del 92 hasta ahora no se han hecho en buena medida realidad. Y en segundo lugar, este libro creo que nos invita a pensar el fenómeno constitucional más allá de una perspectiva meramente normativista, de análisis de normas. Y esto me parece muy importante a mí porque entiendo yo, esa es mi interpretación de la obra, que el doctor Camacho nos pide que miremos el fenómeno constitucional tomando en cuenta el contexto de injusticia radical y de desigualdad pasmosa en la cual se inserta esa Constitución paraguaya. Y yo creo que ese es un enfoque muy prometedor al derecho constitucional. Dicho esto, voy a comenzar con el primer capítulo que el doctor Camacho destaca, y por eso yo le voy a dedicar un poquito más de tiempo a este capítulo, ya desde la tapa del libro, el formalismo jurídico y la dignidad humana. Lo que hace el doctor Camacho en este capítulo es una crítica en el buen sentido del término, una crítica constructiva, que nos interpela en cierta forma a todos los operadores del derecho sobre por qué este paradigma formalista sigue impregnando el razonamiento judicial. Obviamente que sabemos, los que estudiamos la historia de las ideas, que el formalismo tiene una especie de raigambre dentro del pensamiento jurídico, sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero que después aterriza y desembarca en América Latina y echa raíces en América Latina y también en Paraguay. En el siglo XIX se identifica con 2 escuelas muy prominentes, la escuela de la exégesis en Francia, la jurisprudencia de conceptos en Alemania. No voy a desarrollar muy en detalle qué es lo que dijeron estas escuelas, porque ese no es el tema de la charla de hoy. Queremos presentar la obra del doctor Camacho. Lo que sí quiero hacer es ligar estas 2 corrientes formalistas con una preocupación que subyace a la obra del doctor Camacho. En primer lugar, ninguna de estas corrientes formalistas prestan atención a la realidad social. Se trata simplemente de aplicar mecánicamente las normas, o esa es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, como decía Montesquieu. Y en segundo lugar, se minimiza el hecho de que en realidad, algo que muchas veces perdemos de vista, el derecho es una herramienta para resolver conflictos sociales. Y ese es un aspecto que el formalismo también mete bajo la alfombra, por usar una expresión coloquial. Por supuesto que hubo una revuelta al formalismo ya a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, el segundo von Jhering, la jurisprudencia de intereses, la escuela de la libre investigación científica, posteriormente el realismo jurídico, que fue una reacción extrema, etcétera, etcétera. No vamos a entrar tampoco en eso. Lo que sí voy a decir es que acá seguimos igual, en cierta forma hay estudios que documentan esto, hay un estudio ya antiguo del doctor Daniel Mendonca que documenta en cierta forma esto. Nosotros seguimos en ciertos términos iguales,
sobre todo en la parte de formación universitaria. El método de enseñanza magistral, la modalidad del examen, donde el alumno es evaluado sobre la base de su capacidad de memorizar artículos y conceptos, eso sigue siendo muy prominente. Y por tanto no es de extrañar que ese tipo de formación produzca abogados formalistas. Si ustedes me dirán, pero bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con la problemática constitucional? ¿Qué relevancia constitucional tiene esto? Y la verdad que tiene una enorme relevancia constitucional. Y esto es lo que destaca precisamente el doctor Emilio Camacho en esta obra. Si bien en el siglo XIX tenía sentido este paradigma formalista, ¿por qué? Porque estamos hablando del Estado legalista, donde la ley es el alfa y el omega. Esto, en el paradigma constitucional del siglo XXI, es un paradigma constitucional cargado, donde tenemos constituciones cargadas de principios, de valores. Los métodos formalistas tradicionales son absolutamente insuficientes e incapaces de operativizar esa constitución. No en vano se desarrollan las teorías de la argumentación jurídica a partir de la segunda mitad del siglo XX, una de cuyas preocupaciones era precisamente, autores como Robert Alex y compañía, Manuel Atienza, tratar de hacer que esa constitución cargada de principios, de valores, pueda llegar a ser operativa en la práctica. Pero como seguimos presos de ese paradigma formalista, obviamente que con excepciones, por supuesto, con excepciones, tenemos jueces, magistrados excelentes, abogados que también han sido muy bien formados y que en cierta forma trascienden este paradigma, pero el paradigma sigue siendo dominante. Entonces, de allí que el profe Emilio Camacho señala que después de casi 3 décadas de vigencia de la Constitución, nuestra Constitución y sobre todo sus cláusulas más emancipadoras e igualitarias todavía siguen siendo letra muerta. Y esto se debe en parte, no de forma primordial, después vamos a ver por qué, en parte, pero en una buena parte, en una parte importante, a esa cultura jurídica formalista que impregna un poco la manera de ver la aproximación del abogado y del juez aplicador a la Constitución. Y esto conecta, dicho sea de paso, con el segundo hilo conductor que yo señalaba de la obra del doctor Camacho, que no es menos importante que el primero. Al ser formalista, al operador y al aplicador, que es el juez, no le interesan los conflictos subyacentes que el derecho trata de resolver. Entonces, en un contexto de injusticia y de desigualdad radical histórico, que hunde sus raíces en la época de la colonia, esos postulados transformadores, porque nuestra Constitución es una Constitución no meramente de transición, como se ha dicho, es una Constitución que tuvo una radical vocación transformadora en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural del país. Y eso ha sido puesto en jaque por esta concepción que no mira más allá, que mantiene lo que este jurista norteamericano Ross Compound llamaba como la aplicación mecánica, esta jurisprudencia mecánica, que no toma en cuenta lo que pasa en la realidad y cómo esas decisiones impactan en la realidad. Entonces tenemos una especie, y esto lo resalta muy bien el doctor Camacho, en algunos magistrados, es una tendencia que se percibe, a parapetarse, a trincherarse, a no querer aceptar este paradigma constitucional contemporáneo, y se refugian entonces en un derecho procesal entendido en clave formalista / ritualista. Ese es un derecho procesal completamente esotérico, a veces se basa en interpretaciones completamente rebuscadas de normas procesales, otras veces sale simplemente de la cabeza del juez. Uno no sabe de dónde el juez sacó la resolución que sacó, en qué parte del código procesal está esto, ya sea penal, laboral, civil o lo que sea. Eso tiene mucho que ver con el conceptualismo alemán, donde los conceptos estaban en la cabeza del jurista, en la cabeza del jurista. Y esto obviamente que ha dado pie a todo tipo, esto está muy bien documentado con ejemplos fantásticos que nos trae a colación el doctor Camacho, a todo tipo de violaciones
a derechos y garantías constitucionales. O sea, básicamente estamos poniendo a un derecho procesal esotérico, formalista, ritualista, por encima de la Constitución, en lugar de que sea la inversa como debe ser. Hay una cantidad de ejemplos que son hasta jocosos en la era digital, el requisito del sello, de la fotocopia autenticada, de traerme la notificación o si no, te rechazo la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Serie que violan estándares de la Convención Americana en materia de indubio proacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que preocupa al doctor Camacho, y esto creo que sería la parte más importante de este capítulo, es que este formalismo esté siendo utilizado como una fachada por algunos jueces. Y en esto el doctor Camacho entronca con esa tradición de la jurisprudencia de intereses y que más adelante desemboca en otras escuelas de pensamiento muy interesantes. Para citar verbatim, al doctor Camacho lo que él dice es que se utiliza este derecho procesal entendido en clave formalista para avalar crecientes desequilibrios sociales y las injusticias que muchas veces se cometen invocando la legalidad. Y esto obviamente que vulnera la dignidad humana, pero lo hace de una manera especialmente grave porque se está invocando una pseudo fachada legal al hacer esto. Y todo esto va obviamente en detrimento de los principios y valores emancipadores de nuestra Constitución. Bueno, los restantes 3 capítulos me voy a referir a ellos de forma más sucinta por cuestiones de tiempo y para después darle un poco el uso de la palabra a las demás personas que van a intervenir. El segundo capítulo es bien interesante. Es un capítulo que nos habla del retorno de las competencias al poder legislativo. Ese es el título, muy sugestivo. Donde la tesis del doctor Camacho es que después de tanto tiempo, después de toda esa trayectoria histórica del constitucionalismo paraguayo, muy bien explicada por el doctor Aníbal Medina en su capítulo, finalmente con la Constitución del 92 logramos restablecer un poco de equilibrio. Nos alejamos de ese histórico hiperpresidencialismo paraguayo. Ahora, esto ha sido puesto en entredicho por la doctrina. Algunos autores han cuestionado que ¿será que nos pasamos la raya al darle tantas atribuciones al Poder Legislativo y le culpan a esto, achacan a este retorno de competencias, como lo llama el doctor Camacho, que él cree que es una fórmula equilibrada, achacan la falta de gobernabilidad que existe en el país a este desplazamiento de competencias hacia el Poder Legislativo? Yo tengo una opinión personal sobre, yo creo que esto es un error. En los años 2000 hubo un intento de reforma donde parte del proyecto era devolver al Ejecutivo algunas atribuciones que yo creo que eran proyectos francamente peligrosos. Yo creo que hoy hubiésemos posiblemente desembocado en algunos episodios autoritarios de haberse llevado a cabo una reforma constitucional en ese sentido. Lo que yo sí creo es que este sistema está hecho, esto ustedes lo pueden leer, está en las declaraciones de muchos de los padres de la Constitución, de muchos de los convencionales constituyentes. Voy a citar como ejemplo solamente al doctor Camacho, no solo al doctor Camacho, sino en refuerzo a la tesis del doctor Camacho, al doctor Paciello, donde él decía, esta Constitución se hizo para que ningún poder imponga su voluntad, se hizo para que gobernemos con base a consensos, a amplios consensos forjados en la clase política, no consenso con mira a elección, a ver quién gana y cómo nos repartimos los cargos, la típica, sino consenso en torno a políticas de Estado que beneficien a toda la población, sobre todo a los sectores históricamente excluidos, marginados, marginalizados del sistema. Entonces, o aprendemos a gobernar con pacto o vamos a seguir así. Pero así como a los jueces, el doctor Camacho les reprocha que operan con esta cultura jurídica formalista que impide que la Constitución se convierta en realidad. Yo creo que algo parecido puede decirse mutatis mutandis con relación a la clase política que ha ocupado escaños en la legislatura a lo largo de la transición. Yo no voy a describir cuáles son los vicios de esa clase política, son de público conocimiento y aparecen en distintos sondeos a nivel internacional sobre cuál es la percepción y nacional también que tienen los ciudadanos de su clase política, crisis de representatividad,
que gobiernan solamente para sus propios intereses, etcétera, etcétera. Obviamente que tenemos ejemplos de legisladores muy valientes que luchan contra esta nefasta corriente. Tenemos un ejemplo acá de una diputada que está presente, que nos honra con su presencia, que podría considerarse. Pero lo cierto es que la clase política dominante, teniendo este tipo de aproximación, no es de extrañar que con ese tipo de clase política no hayamos hecho realidad hasta hoy los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución. Como ustedes saben, requieren de una actuación positiva que debe recaer primordialmente sobre el Poder Legislativo, en conjunto probablemente con el Poder Ejecutivo. Y eso no se ha dado. Tenemos una Constitución muy generosa en materia de derechos sociales, económicos y culturales, y sin embargo la brecha entre la Constitución y la realidad es alarmante. Y hay datos estadísticos sobre esto para documentar esto. Incluso hay algunos autores que documentan que hemos caído en un proceso de desconstitucionalización y de desconvencionalización a raíz de algunas preocupantes leyes que han sido dictadas por el Congreso. En síntesis, así como a los jueces les pedimos un cambio de cultura, que evolucionen de una cultura formalista a una cultura más acorde al paradigma constitucional actual, a los legisladores deberíamos pedirle lo mismo, una cultura constitucional que sea capaz de hacer operativa y de que esas cláusulas emancipadoras igualitarias de la Constitución se conviertan en una realidad y que no continúen en este proceso de erosión de nuestra democracia representativa, con todo el daño que esto ha causado, con la crisis de la representación, la falta de confianza del ciudadano hacia sus representantes, y al mismo tiempo vaciando de contenido a la Constitución. En cuanto al tercer capítulo, acá sí voy a ser breve, el doctor Camacho nos habla de otro tema que no es de una importancia menor, al contrario. Todos los temas que aparecen en este libro, por eso no les pido enfáticamente que acudan a la librería de mi pariente Gatti para comprar un ejemplar de este libro y léanlo íntegramente. En el tercer capítulo, el doctor Camacho nos habla sobre el juicio político, con importantes aportes desde el punto de vista histórico, de cómo ha evolucionado dentro de nuestro constitucionalismo esta figura, y haciendo una serie de aportes incluso jurídicos, como el tema de las cuestiones no justiciables, que como ustedes saben, es una cuestión sumamente espinosa. Hoy en día hemos tenido varias crisis institucionales a lo largo de la transición por el empleo, quizá desprolijo en algunos casos de esta figura. Hoy hay por lo menos un caso que yo sepa, quizá haya más, en la Corte Interamericana, que es el caso del doctor Bonifacio Ríos, que está ahí. Si el caso llegó a esa instancia es porque es grave. Los casos cuando llegan es porque ya pasaban el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y este tema es muy importante en Estados Unidos. Hubo una explosión doctrinaria muy importante durante el mandato de Trump, justamente por esta cuestión del impeachment, que es la institución de donde los sistemas presidencialistas en cierta forma han, cambiando algunos aspectos, han adaptado en sus respectivas constituciones esta figura. Autores como Lawrence Tribe, Kaczynski, constituciones y varios otros constitucionalistas de primera línea en Estados Unidos se han ocupado de este tema, y en nuestro país por eso considero que este aporte a esta figura tan importante del doctor Camacho viene a ser fundamental. Bueno, el cuarto y último capítulo nos habla sobre otro tema que siempre está ahí flotando en el ambiente de la cultura jurídica paraguaya: el tema de la reforma constitucional. Hay que reformar nuestra constitución, dicen algunos. Otros dicen, no, la constitución no se toca, se mira pero no se toca. Bueno, ahí hay un debate interesante. Pase lo que pase, así sea, porque en 2 años cumplimos 30 años de vigencia de la Constitución. El año que viene empiezan los 30 años del proceso que dio inicio a la reforma de la Constitución, en el marco ya de la democracia. Y, por ejemplo, Jefferson decía que una Constitución debe durar solamente 19 años. La Constitución pertenece a los vivos. Entonces, siempre está latente decir, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento constitucional oportuno de grandes movilizaciones ciudadanas, de consensos amplios para que se reforme la Constitución? Y acá el doctor Camacho ofrece
un capítulo con aportes pero valiosísimos. Yo lo que voy a hacer en lugar de referirme al capítulo, porque quiero que ustedes lean esta joyita del libro, es plantear solamente dos inquietudes. ¿Realmente vamos a cambiar esa cultura constitucional a la que me refería hace un rato con un mero cambio en la redacción de artículos constitucionales? ¿O eso es lo que va a hacer, como dicen el profesor Morínigo, José Nicolás Morínigo, como decía el expresidente del Instituto Paraguayo, el doctor Jorge Seal, vamos a hacer que los vicios de siempre acaben encontrando la forma de mimetizarse y reaparecer por arte de magia en los nuevos esquemas de diseño institucional? Esa es la primera inquietud que yo les dejo a ustedes. No yo, el doctor Camacho plantea estas inquietudes tan importantes en su obra. Por eso es que este es un libro tan fantástico, porque plantea inquietudes, no solamente nos informa, nos instruye, aprendemos de él, sino que plantea inquietudes. Y la segunda inquietud es si realmente con las constituciones y con las reformas constitucionales, mejor dicho, se resuelven los problemas más acuciantes que aquejan a una sociedad. Y ahí nuevamente hay opiniones divididas. Hay algunos autores que dicen que sí, hay autores como Dahl que dicen que no. Y yo tengo mi propia opinión sobre esto. Tenemos que ser muy cautos con pensar que con el solo hecho de reescribir artículos vamos a lograr dar respuesta a una sociedad que presenta estos rasgos de ser tradicional e históricamente desigual, injusta, donde hay grupos marginados, postergados, pero el debate siempre está ahí, siempre alguien lo plantea. Entonces, por eso es que es importante que contemos con un arsenal de figuras que nos digan hacia dónde apuntar y que nos digan qué es lo que tenemos que proteger. Porque, ojo, el doctor Camacho, con el conocimiento de la realidad política que tiene, dice, ojo con la reforma constitucional que acaba erosionando grandes conquistas del 92. El otro día la doctora Lourdes Perón nos hizo una exposición fantástica sobre las conquistas en materia de derecho de la mujer. El doctor Camacho nos habla sobre las conquistas en materia de pueblos indígenas, que eso no sea erosionado con un eventual llamado a una asamblea constituyente. Bueno, finalmente yo quiero felicitar al doctor, habiendo hecho este recorrido rápido por la obra del doctor Camacho, quiero felicitar una vez más al doctor Aníbal Medina por este importante aporte. Él hace un repaso que nos muestra de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta acá. Es un repaso histórico de las distintas constituciones que hemos tenido, y la mirada a la historia es imprescindible. Vuelvo a lo que decía al comienzo, el enfoque meramente normativista en materia constitucional está condenado a la inanidad intelectual, y por eso acá hay aportaciones históricas, aportaciones sociológicas, etcétera, etcétera. Entonces, ese capítulo que cierra un poco el libro viene a complementar de forma fantástica esta obra. Entonces, para terminar, agradecerles a todos por la atención, por la paciencia, felicitar al doctor Camacho por este nuevo y gran aporte a la doctrina constitucional paraguaya. Hay un antes y un después. A partir de ahora, quien pretenda incursionar en el estudio del derecho constitucional paraguayo no puede prescindir de la lectura de esta obra. Acérquense a la documental. No sé si está todavía Alejandro Gatti ahí. Si está Alejandro, acordate de darme una comisión por esta propaganda que le estoy haciendo a tu librería. Reiterar mi agradecimiento a el profe Emilio por confiar en el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Está fantástica, veo que tenemos casi 100 participantes. Les agradezco a todos de corazón por estar hoy acá. Por confiar en este humilde presentador, a quien también le confió la misión de redactar el prólogo de esta magnífica obra, uno de los grandes privilegios académicos que me ha regalado la vida, y concretamente el doctor Emilio Camacho. Para cerrar, si me permite el doctor, espero no contar ninguna infidencia, no hay nada raro en esto, pero quiero contar una anécdota. Yo era un joven estudiante, aspirante a estudiante de doctorado en España, y tenía el temor que tiene toda persona antes de viajar al exterior a cursar estudios de doctorado, con qué se va a encontrar, cómo va a ser el proceso. Yo sabía que el doctor Camacho era un constitucionalista renombrado, ya consagrado, una figura pública reconocida, respetada por la comunidad.
Y le llamé y le dije, mira, doctor, yo soy fulano, quiero hablar con usted. Él no me conocía de nada, pero venga, me dijo, cuando quiera, a la hora que quiera, el día que quiera, yo acá te recibo. Me recibió con un café, estuvimos conversando durante 2 o 3 horas, eso fue hace ya 20 años, algunos detalles permanecen borrosos de mi memoria, pero me dio unos consejos muy valiosos para afrontar esos 4 largos años que pasé en España. Pero lo que más rescato de esa conversación es que a partir de ahí, yo puedo decir que conseguí no solamente un maestro y un mentor en la persona del doctor Camacho, sino también un gran amigo. Gracias, profe. Gracias de corazón. Bueno, dicho esto, quiero ahora, como corresponde, dar la palabra al doctor Camacho para que él, como la estrella de la noche, junto con el doctor Aníbal, por supuesto, nos diga algunas palabras sobre la obra. O haga alguna apreciación que quiera. Con todo gusto. Hoy para mí es más que un día de explicación, un día de agradecimiento. Yo quiero agradecer en primer lugar a la imprenta Álamo que hizo posible la impresión de esa calidad que señalaste, Diego. Sin Álamo no hubiéramos tenido esa edición. Con eso decimos todo. En segundo lugar, agradecer al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, literalmente alma mater del constitucionalismo paraguayo. En año y medio de gestión, pandemia incluida, en año y medio de gestión de la comisión directiva presidida por Diego Moreno, se hizo más de lo que nosotros hicimos en 25 años de instituto. Espérame, amor. En tercer lugar, quiero agradecer a Intercontinental Editora. ¿Cuándo no? A Alejandro Gatti, ese Quijote de la bibliografía paraguaya. Tal vez, yo le comparo tal vez con Rivarola Lamato. Alejandro es el único editor que logró consolidar ese trabajo en el derecho paraguayo. Así que gracias Alejandro, gracias Intercontinental Editora. Agradecer especialmente a la Escuela Judicial y a mis alumnos de la Escuela Judicial. Y hay que celebrar, hoy llegamos al tope de 100 que permite el sistema de Zoom, estamos muy contentos por eso. Simplemente quiero explicar la razón de este libro y decirles, agradecerle a todos los que están asistiendo, a todos, sin excepción. Quiero dejar, voy a ser más breve aún porque la presentación y el prólogo de Diego explicó fundamentalmente lo que queremos. Y yo pido al coordinador que al terminar, si es posible, permita 2 o 3 preguntas a los participantes para hacer más académica esta presentación. Por lo tanto, concluyendo, yo quiero contar 2 o 3 cosas. Yo no soy objetivo en el derecho. Como dice don Miguel de Unamuno, diría don Miguel de Unamuno, soy un sujeto, no un objeto. Entonces, el derecho es siempre un instrumento de cambio o de conservación de privilegios. Y dice Manuel Atienza, gran filósofo español a quien Diego ha leído mucho, él dice que el que escribe un libro de derecho no debe conformarse con la academia, con publicar y con debatir, sino que la doctrina debe tener la fuerza suficiente para cambiar el derecho. Decía el gran filósofo político italiano Antonio Gramsci que muchas veces el derecho tiene que ir por delante de la costumbre para cambiar, para consolidar. Yo creo en ese tipo de derecho. Yo creo en el derecho que nos enseña y nos dice que los grandes principios, el constitucionalismo es tal vez la revolución más gloriosa que tiene la historia de la humanidad. Entendiendo por ello esa doctrina, esa filosofía que concibe al ser humano con dignidad y que esa dignidad debe materializarse en las leyes. Eso se hizo con la Revolución Francesa, con la Revolución Gloriosa Americana, la Revolución Norteamericana y los próceres de mayo en Paraguay. Lo que siempre es el debate, y eso es lo que planteo en mi trabajo, intentar que
el constitucionalismo no quede preso del derecho procesal. El positivismo cumplió un papel fundamental en la historia para consolidar la democracia, el derecho, no hay duda, pero es totalmente insuficiente cuando cada vez son más los reclamos de justicia, de equidad o inclusive de que se aplique la igualdad ante la ley, el acceso a los bienes de la sociedad, el acceso a la salud, el derecho a no morirse porque uno es pobre, el derecho a tener educación, porque no olvidemos que el más genuino liberalismo nos dice que todos somos iguales ante la ley, pero que el Estado debe propugnar a permitir esa igualdad. Simplemente intento, como suele decir Baltasar Garzón, que el derecho aterrice, que estas declaraciones que tenemos aterricen en la práctica para impedir el procesamiento de vaciamiento de los derechos fundamentales que estamos viviendo. Parece mentira. Hace 60 años nos hablaban del vaciamiento constitucional como un peligro para la democracia. Y eso es hoy día. Yo creo que si logramos en las facultades que no sea como bajo la dictadura en que nos hablaban del amparo, del derecho a la igualdad, a la libertad, recitamos la Constitución y afuera había compañeros torturados, presos, exiliados, torturados como el ministro Acevedo que hoy está presenciando acá. Entonces, yo creo que el derecho tiene que hacerse carne, tiene que ser verbo de nuestra realidad. Y si yo pedí a Diego Moreno que presente, voy a ser crudo y directo, no es gratuito. Diego Moreno podía haber elegido la cómoda y perfecta vida porque pertenece a uno de los estudios jurídicos más importantes del Paraguay. Pero Diego Moreno tiene la suerte o el karma de llevar la sangre de Fulgencio Yegros y de Fulgencio R. Moreno. Será un abogado muy prestigioso, pero tiene sangre jacobina. Diego cree de cambiar la sociedad. Por eso le elegí a él. Y terminar hoy volviendo a agradecer a todos los que están presentes. Simplemente quiero yo que nuestra Corte Suprema, con 2 o 3 nuevos ingresantes, también está cambiando fuertemente la jurisprudencia. Concretamente, la Sala Penal le está dando vida al artículo 16 y 17 de nuestra Constitución. No voy a referirme a eso porque es muy largo, pero mis alumnos que escuchan saben. Pido que lean siempre una sentencia corta, pequeña, pero fundamental. El acuerdo y sentencia 64, Sala Penal, año 2019. Al repetir mi agradecimiento, quiero citar también la presencia de la doctora Tatiana Rizova, doctora de la Universidad de California en Los Ángeles, una de las universidades number 1 del mundo, que siempre nos recuerda en las charlas la necesidad de vincular el derecho con la realidad. La discípula del doctor Ferrayandra Martini, postdoctorada de la Universidad de Rio Grande do Sul, la Universidad Italiana, que están presentes. Yo quiero terminar reiterando mi agradecimiento a todos mis amigos que están presentes. Para mí es una gran alegría que tanta gente esté presente. Es una satisfacción personal, también le digo con sinceridad. Creo que nos habla brevemente Gustavo Medina, estoy emocionado, Gustavo Medina y Alejandro El Quijote de los libros del Paraguay, y Diego, gracias por el prólogo, gracias por la presentación, y un pedido. Si fuera ministro le diría una orden, pero como soy docente, compren los libros. Eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camacho, por esas palabras. Le agradecemos mucho por el esfuerzo que hizo al tratar de socializar un poco este esfuerzo de tanto trabajo con todos nosotros. Así que gracias, y gracias por elegir al IPDC. A partir de hoy creo que tengo un nuevo apodo, el Jacobino. Así que, bueno, voy a tomar nota de eso. Quiero mencionar también que tuvimos la presencia del senador Víctor Ríos, así como también de, a ver si me recuerdan un poquito,
quién más nos acompañó? En fin, tenemos la presencia de varios magistrados y de muchas personas. En general se trata de agradecer a todo el mundo por el tiempo, la dedicación y el interés en temas que no son puramente académicos, porque como bien lo dejó entrever Enrique, estos temas impactan en nuestras vidas e impactan en el modelo de sociedad que vamos forjando. Mucha gente a veces se inclina hacia la resignación, no. El modelo de sociedad que tenemos no es producto de un orden natural inmutable que no se puede cambiar. Al contrario, es un conjunto, ese modelo es un producto de normas, prácticas e instituciones humanas que puede ser transformado mediante la voluntad colectiva de los ciudadanos. Bueno, dicho esto, quiero dar la palabra a el doctor Gustavo Aníbal Medina, que, como les decía, nos hizo ese magnífico capítulo que complementa un poco la obra del doctor Camacho. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Diego, por la oportunidad de hablar a este distinguido público. Quiero agradecer infinitamente al doctor Emilio Camacho, una persona a quien admiré desde el primer año de la Facultad de Derecho por esa calidad humana que tiene y por ser la persona que es, una persona íntegra y correcta. Y agradecerle por la oportunidad que me dio en participar en este libro con un trabajo mío, siendo yo una persona del interior, ¿verdad? Generalmente las personas del interior remamos doble en las necesidades que tenemos de sobresalir académicamente. Agradezco a todos la presencia, al ministro de la Corte, el doctor Ramírez Candia, al ministro Acevedo, a la diputada Katia González, al senador Ríos y a todos los magistrados y autoridades presentes. Bueno, mi participación en el texto del doctor Camacho es una investigación histórica sobre los diversos instrumentos que rigieron la vida política del país. Y el primer escollo que tuve fue decir y establecer qué es constitución, o sea, qué iba a considerar yo constitución, teniendo en cuenta algunos elementos, como por ejemplo, una constitución para ser tal tiene que ser, en primer lugar, la ley principal del país dentro del ordenamiento jurídico, tiene que ser aprobada por el pueblo, tiene que establecer la organización del Estado, los derechos y deberes del Estado y de las personas, de los ciudadanos. Y si analizamos ese concepto, evidentemente Constitución tenemos recién a partir de 1870. Sin embargo, tenemos normativas jurídicas antes de 1870 que establecían el funcionamiento del Estado, como el Reglamento de Gobierno de 1813, donde aparece por primera vez, y para mí eso es fundamental, el nombre de República del Paraguay. O sea, a partir de ahí nacemos como Estado al mundo. Después tenemos la Ley de la Administración Política de 1844 y finalmente la Constitución de 1870. Yo en el capítulo, en mi aporte, trato de no ahondar en cuestiones históricas, la cuestión de la guerra y todas las demás cuestiones, porque no hace al estudio en sí. La Constitución de 1870 sí reúne todos los requisitos para ser considerada una constitución. Sin embargo, y no deja de tener importancia, es el hecho de que nació en un país ocupado militarmente. O sea, estábamos nosotros sin soberanía. Teníamos un ejército invasor en la capital del país y una constitución de corte liberal, fuertemente individualista, pero con ese escollo, con la sombra de la ocupación. Posterior a eso tenemos la Constitución de 1940 o la Carta Política de 1940 impuesta por Estigarribia al país, que fue plebiscitada, ¿verdad? Y Constitución con participación política de todos los segmentos políticos. Recién tenemos en 1967 la Constitución aprobada por Stroessner, que le permitió
reelegirse. Pero la Constitución, con mayor participación en su redacción, con más publicidad, con más sentido comunitario, sin duda es la Constitución de 1992. Es una Constitución que está por cumplir 30 años de existencia y que con sus luces y sombras, sin duda nos permitió vivir en democracia. Con sus mecanismos de defensa de las instituciones y siendo una Constitución tan engorrosa, permitió que algunos intentos de desviación del orden constitucional no tuvieran éxito. Y esa es la gran luz de la Constitución de 1992. En mi aporte, además de hacer mención de cada constitución, de lo que establecía, de las figuras nuevas, hago una crítica a la Constitución de 1992 y aquí no estoy tan de acuerdo con el doctor Moreno cuando dice que la Constitución no necesita ser modificada. Yo sí creo que tiene que ser reformada en muchísimos aspectos, no en la parte dogmática, porque es una Constitución muy moderna que protege mucho los derechos individuales, los derechos ambientales, los derechos comunitarios, los derechos indígenas, etcétera, pero sí en su parte orgánica, en su parte estructural debe ser modificado. No, en mi opinión, por dar un ejemplo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, debe recuperar algunas funciones que son originarias del cargo. El Poder Legislativo, acá tenemos 2 legisladores, se convirtió en el superpoder, es el poder de poderes, y es un poder, opinión mía, muy particular, extorsionador, porque extorsiona a la justicia, extorsiona al Poder Ejecutivo. No puede ser que tengamos legisladores eternos. Tiene que haber un límite. Alguien tiene que ser, así como una persona en esta Constitución no puede ser reelegida como presidente, que yo creo que también debe ser modificado, debe permitirse la reelección con el balotaje, etcétera, porque no puede ser que sigamos eligiendo presidentes de la República con 30% de los votos del padrón, o con menos incluso. No puede ser también que haya legisladores eternos. El Poder Judicial debe tener su independencia efectiva. Hay que rever la conformación del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura. Son cuestiones que deben debatirse sin temor y sin prejuicios. Analizar también la importancia de que tengamos las gobernaciones como están diseñadas, una descentralización que no es real. O dotamos a las gobernaciones de capacidad impositiva de recaudación e invertir esos recursos en sus regiones, o eliminamos esas gobernaciones y potencializamos los municipios, por dar un ejemplo. Toda esa crítica, ese análisis también hago en mi capítulo del estudio de las distintas constituciones y voy comparando con las otras constituciones. Analizar también, por dar un ejemplo, sobre la necesidad de tener o no un vicepresidente de la República. Históricamente, desde 1992, todos los vicepresidentes conspiraron contra el presidente en ejercicio. Y esa necesidad de tener a alguien que ocupe el cargo en ausencia del presidente se puede suplir de otra manera. En fin, mi humilde aporte al magnífico trabajo del doctor Camacho, desde Pedro Juan Caballero, es nada más que un estudio histórico de todos los instrumentos jurídicos que reglaron la vida política y civil del país, con un análisis profundo de la Constitución de 1992 y una crítica a esta Constitución, una crítica positiva sobre las cosas que yo creo que debe mejorar. Y si pudiera, le agradecería a la Constitución de 1992 estos 30 años de estabilidad, que es el periodo de mayor estabilidad política en el país y es el periodo donde más nos hemos desarrollado económica y socialmente. Bueno, nada más. Agradecer a todos los presentes, pedirles que compren el libro. Es un libro imperdible, con muchísima riqueza conceptual. Y saludos a todos desde la terraza del país. Aquí también tenemos
cosas muy buenas, no solamente lo que dice ABC y demás medios, ¿eh? Muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias, doctor Gustavo Aníbal, por esa magnífica presentación. No debería ser así. Nadie por el hecho de nacer en el interior tendría que tener la más difícil. Eso no debería ser así. Y esa es justamente una de las preocupaciones que se reflejan en este libro. Así que me parece muy, pero muy importante lo que usted señaló y por esa excelente presentación. Obviamente que hay espacio para debate acá, y pues eso es lo lindo del libro. Reforma, no reforma, sí o no, por supuesto. Hay cosas que sí se pueden cambiar, mejorar. Solamente un dato, que me lo recordaba el otro día Robert, me gusta mucho fijarme en este tipo de cosas. La Constitución mexicana 700 veces cambió, se modificó esa Constitución. Y la transformación de la realidad social, no sé, por eso son cuestiones que invita a este libro a debatir. Eso es lo lindo. Ahora quiero reconocer también la presencia del ministro Euclides Acevedo, que me dijeron que también estaba presente. Disculpe, ministro, por no haberme. Y por supuesto a todos los magistrados que nos acompañan de capital, de interior, a todos los colegas abogados, a las personas interesadas. Este es un libro para cualquier persona que se interese en política, no hace falta en política, en sus instituciones, en su república. No es necesariamente un libro destinado para un público de abogados exclusivamente. No se requiere ningún conocimiento técnico para leer y entender este libro. No sé si está por ahí todavía mi pariente Alejandro Gatti para decir algunas palabras, si me va a regalar unos libros adicionales, si va a hacer descuento. No sé si está o ya se fue por compromisos personales. Si no está Alejandro, me gustaría ver si, lastimosamente no tenemos un espacio de tiempo demasiado amplio, pero 2 o 3 intervenciones que alguien quiera hacer, por favor diríjanselas a los 2 coautores. Ellos son las estrellas de la noche. Entonces, por favor, preguntas concisas, directas, para que ellos puedan responderlas de forma adecuada. Si a alguien le genera alguna ¿Puedo inquietud. preguntar muy rápidamente? Sí, por supuesto, doctora Sandra, va a ser un honor. Adelante. Muchas gracias. Perdona mi castellano, que no es bueno, pero... Es perfecto, adelante. Bueno, me parece muy oportuno en este tiempo de pandemias hablar de constitución. La pregunta es, ¿o qué de facto una constitución constituye? ¿De qué modo una constitución puede colaborar en el proceso de transformación social, en la adquisición de derechos? Mi grande preocupación con la nuestra América Latina es que nosotros tenemos constituciones muy avanzadas. En nombre de la constitución, muchas veces, tenemos muchos retrocesos. Ustedes, con esta constitución belísima de 92, tuvieron un proceso de impeachment que me pareció muy rápido. Acá no estoy haciendo críticas, pero quería señalar esto, que muchas veces el derecho tiene mecanismos para un no derecho. Entonces, preguntaría al profesor Emilio Camacho de qué modo su libro puede contribuir para una crítica del derecho en América Latina, teniendo en cuenta que una constitución es la carta de identidad de una población, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy tenemos que hablar en sociedad global. Es por esto que Ferraioli habla de constitución de la tierra. Entonces, quería entender, yo no tuve la felicidad de leer este libro todavía, pero ya hizo la traducción de muchos artículos del profesor Emilio Camacho y me gustaría mucho de ver de qué modo este libro puede contribuir para la crítica del derecho en Paraguay, en Brasil, en América Latina, porque todavía tenemos un derecho mucho positivista, formalista y legalista. Y esto hace con que tenemos gobiernos dictatoriales como tenemos en América Latina, en especial en Brasil, con este gobierno que nos quita derecho, que nos quita salud, que nos quita ciudadanía y que nos quita o que tenemos de más importante, que es la dignidad. Muchas gracias. Bien, concretamente, la profesora plantea algo que se discute mucho hoy día en
universidades americanas y europeas, no así en universidades argentinas, uruguayas. Por el camino del derecho se construye el no derecho. Es decir, el uso del derecho, cuando es muy formal, cuando olvida el derecho que su origen estuvo en la Revolución Francesa, en la lucha de los hermanos Cayo y Tiberio Graco, en la Revolución Gloriosa inglesa, en la Revolución Norteamericana y en la Revolución de los próceres latinoamericanos, y se congela. Ahí ocurre, Sandra, lo que José está planteando ahora mismo. Se congela. América Latina vive ahora la falta de respuesta a los reclamos. Tú reclamas y eres populista. Tú pides el derecho y eres demagogo. Entonces, como dice claramente Manuel Atienza, Ferrajoli, ocurre a veces que nuestro derecho se convierte en un defensor de la sociedad tal cual está hoy, que es bueno para proteger la democracia, no hay duda, pero que es muy malo si no se abre para construir una sociedad mejor. Ese es el problema que estamos viviendo, que la diputada González suele plantear con vehemencia en sus intervenciones. Muy bien, dice usted, profesora Sandra, que la Constitución tiene valores muy importantes, pero no se sustancializa en la práctica. La respuesta a eso yo no la tengo. Sí tenemos el diagnóstico, pero ese es el problema. Por el camino del derecho se construye el no derecho a veces. Se persigue al disidente, se persigue al que piensa diferente, se demoniza al otro. Entonces es un problema real que en Paraguay lo vivimos muy fuerte, pero yo quiero ser optimista. Para los que ejercemos la profesión y enseñamos, yo creo que hoy la Corte está rescatando los votos de esa pena, el escanocado de Pacielo, de la primera Corte de la democracia. Está rescatando, recordándonos la dignidad del ser humano, que no hay razón que lleve a violar el derecho a la defensa, a la inocencia presunta, etc. Es un paso importante del rescate que hoy se está haciendo. Y es lo que podría señalar Sandra. Y por último, Ferrajoli tal vez va muy lejos y nos habla, como se dice, la Constitución de la Tierra. Es decir, una constitución global como única manera de aplicar. Puede parecer utópico, pero la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana presupuso eso. Pensó que era posible construir un orden que se aplique en todo el mundo. Y bueno, y a eso vamos, ¿verdad? Solamente una defensa global puede proteger hoy de las violaciones globales que ocurren. Muchas gracias, Emilio. Gracias, doctora Sandra, por esa magnífica pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Quiero aprovechar para saludar a muchos amigos. No quiero omitir a nadie. Estoy viendo al doctor Víctor Hugo de Jesús, a la doctora Josefina Zapena del Instituto. Estoy viendo a Fermín Canteros, un aliado estratégico fundamental del IPDC, mi amigo el doctor Edgar Rifler, y así varios otros colegas. Está la vicepresidenta del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, la doctora Fátima Andrada. Y en fin, estoy haciendo simplemente una mirada a vuelo de pájaro de lo que veo acá, así es que discúlpenme, no quiero incurrir en ninguna omisión, pero sí quería destacar porque le di a estas personas. Y me gustaría abrir el espacio para un par de preguntas más, si alguien tiene algún par de preguntas más que hacer a alguno de los coautores de la obra. La doctora Katia González, por favor, doctora. Sí, muy buenas noches. Muchas felicidades, querido Emilio. Felicidades, Aníbal, y tu presentación magnífica, Diego. Realmente da gusto compartir un espacio académico con gente tan dedicada, con gente que realmente está construyendo ciudadanía y democracia. Yo quisiera preguntarle a Emilio, básicamente él habló de la recuperación de un poder legislativo que trabaje sobre la base de consensos. Yo sé que las fórmulas absolutas no existen, pero a mí me gustaría un poco saber cuál es tu mirada, Emilio, de cómo se construiría ese consenso cuando estamos, digamos, hablando de puntos focales que muchas veces son diametralmente opuestos, de una crisis que señalaba muy bien Diego de representatividad. ¿Cómo construir consensos
ataques partidarias, hacia dónde apuntar, volver a los orígenes y empezar de la ciudadanía, porque hoy tenemos un avance de un nuevo autoritarismo, de un neostronismo muy peligroso, con posiciones que realmente son absolutamente incompatibles y parece contradictorio con la democracia y la república. ¿Cuál sería tu aproximación para lograr construir esos consensos? Muchísimas gracias por el espacio. Bien, ahí sí puedo responderte puntualmente, Katia, por la experiencia que viví. Y voy a referirme concretamente a dos instituciones. Acá tenemos al doctor Ramírez Canes, ministro de Corte, a la diputada Katia González, diputada y ministro hacedor del Poder Ejecutivo. Yo te respondo con esto, Katia. Cuando uno ejerce un cargo público de gran responsabilidad y de mucho poder, ahí está Max Weber, que te da dos caminos. La ética de la convicción, lo que vos pensás, la libertad individual, la igualdad, el rechazo a las decisiones corporativas del Congreso, como suele señalar, o el rechazo a una decisión de la Corte o al Ejecutivo. Es la ética de la convicción, le llama Weber a eso. Entonces ahí yo mando al diablo todo, pero no cambio nada. Yo creo que en el Congreso, en el Poder Judicial, los magistrados que están escuchando, a ellos se les presenta la segunda opción de Weber, la ética de la responsabilidad. En la democracia tiene esta virtud, presume que todos somos malos. Los anglosajones son muy sabios en eso. Ellos no dicen que somos buenos. ¿Saben lo que somos? Muy católicos, creemos que somos buenos y malos los otros. Para los anglosajones no. Por eso se creó esa teoría de la división del control. Y la ética, la responsabilidad, te dice, querida Katia, que como diputada tenés que convencerle a la mayoría de Honor Colorado, a la mayoría del PLRA, para poder transformar un poquito con alguna ley justiciera. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, en una sala de 3 miembros o de 9 en la Corte o la sala de 3 miembros, puede uno trabajar de campeón de la ética, pero más temprano que tarde ese diputado, ese senador, ese ministro del Poder Ejecutivo, ese ministro de Corte o miembro del Tribunal de Apelación se va a preguntar, y yo trabajé de santo, pero logré cambiar en mi país. Esa es la ética de la responsabilidad. Hay que hacer concesiones, hay que pactar, hay que acordar, y yo creo que eso se puede hacer, doctora. De hecho, vos estás demostrando el consenso que construiste con el tema de Itipú, por ejemplo. Y es lo que podría responderte. Es como dice Antonio Gramsci, con el optimismo del corazón y el pesimismo en la razón, yo creo que los hombres públicos hoy deben trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por la pregunta. Gracias, Emilio. Creo que tenemos un espacio para una pregunta más. Ahí agradecer también la presencia de Lourdes Peroni, destacada miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Estaba también el doctor Robert Marcial González, quien es miembro de la comisión directiva. A ver si, no sé si hay alguien que está levantando la mano o que quiera... Lourdes pregunta algo Lourdes, sobre la igualdad de la mujer. Hagan directamente uso de la palabra porque hay muchas pestañas. Rompimos récord de asistencia. Fermín. ¿O no? ¿Quién fue el que me llamó? ¿Qué? Diego Euclides soy. Adelante, ministro, adelante. ¿Puedo hablar? Por supuesto, ministro. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a Emilio, al doctor Medina, al Pedro Juanino, que reivindica su origen, y por supuesto a vos, Diego, que sos un referente intelectual. Hay un vino muy rico que se llama Sapo de Otro Pozo. Yo me siento un poco así ante tanta cabeza jurídicamente organizada. Finalmente, el lenguaje del poder es el lenguaje del derecho, decían los romanos. Y como se trata de acercar, como dijiste muy bien, el derecho al pueblo y no el pueblo al derecho,
Yo le quiero preguntar a Emilio o a ustedes de qué nos va a servir un trabajo de tanta consistencia intelectual, de tanto encanto académico, si es que esto no le inspira a la clase política, entre los que están aquí presentes, los legisladores, para un nuevo pacto, para un nuevo convenio, para un nuevo tratado. Y le preguntaría a Emilio, ¿cómo podemos implementar esa nueva constitución que deje de lado el formalismo y contemple las urgencias de una sociedad caracterizada por la inequidad social? A mí me mandaron a la puta hace poco porque no quise hacer respetar la ley, porque era más importante el derecho de circulación que el derecho a la manifestación. Entonces, oye, apala tanto y parece que necesitamos un nuevo convenio, Emilio. ¿Cómo te parece que podemos desatar la curiosidad en la clase política para una nueva constitución que se acerque a esos horizontes culturales que ustedes muy bien describieron esta tarde? Bien, yo responderé brevemente y pido a la diputada Katia o al propio ministro Ramírez sobre el tema de los grandes acuerdos para cambiar. Yo quiero decir dos cositas nada más. Uno, voy a hacer algo que no acostumbro a todos los presentes. Euclides, mi amigo de la lucha contra la dictadura y del estudio en España, y para mí un ejemplo siguiente. Euclides estuvo preso y torturado. A Malicea medio Brey y Esteo ya apresado en Huepotía. Pues. Y le pregunté una vez a Euclides, porque nunca hubo odio ni rabia contra los tronistas, coloradismo, ¿cómo es? Y él me dijo que justamente nunca han ido ese rencor. Hoy lo tenemos el ministro del Interior. Pero me contó que lo único que le dolió en esos 3 años de prisión es que cuando murió su padre, él pidió permiso para ir al sepelio de su padre y no le dieron. Pero después se hizo amigo y conocido incluso a sus torturadores. Entonces a ese Euclides le respondo esto. Yo soy muy pesimista porque, como vos solés señalar mismo, vos escribiste un libro hace 30 años en tu manifiesto democrático y los paraguayos no sabemos pactar, Euclides. Los paraguayos no destruimos. El paraguayo en el debate busca la supresión del otro. De hecho, cuando hubo poder autoritario se suprimía físicamente. Los paraguayos negamos al otro. Y ese es muy difícil. Muy difícil porque acá el que hace política busca destruir al otro, no convencer o persuadir. Así que yo traslado esa respuesta a la legisladora acá presente o a los ministros presentes, pero ahí yo soy bastante pesimista, pero sí te puedo decir el camino. No hay otro camino que el diálogo y el pacto. El diálogo y el pacto para mejorar la condición de vida de muchos paraguayos. Yo hasta ahí lo que podría responder tu primero. No sé si Katia, que no genera consenso en diputados, por ejemplo, si podría hablarnos de eso. Es todo lo que puedo decir. Gracias. Tu micrófono, doctora. No, cuando Euclides me invite el vino del sapo de otro pozo, ahí les voy a dar alguna fórmula. Así es que está para el debate y para el vino, Euclides. Sí, hay otro más lindo todavía para vos, Mosquita Muerta. Muchas gracias, ministro. Muchas veces las buenas preguntas generan estas reacciones donde uno no sabe muy bien cómo responder y se las lleva a la almohada. Entonces yo creo que todos nos vamos a quedar reflexionando con esa pregunta. Está el libro ahí de Elio Vera y Papuchín Fruto, que yo creo que algunas historias interesantes de pactos cuentan, ¿verdad? Ya el ministro conoce mejor que yo. Usted conoce mejor que yo si eso se puede evaluar positivamente o no. Pero alguna trayectoria parece que hay. Entonces me estoy metiendo yo también ahí en una pregunta que no era para mí, pero me pareció tan buena la pregunta como todas las demás que se hicieron. Y pensé que me iba a retar como retaste a Vargas Peña el otro día, así que te agradezco, ministro, por no. Diego. Merecido, dicho sea de paso. Diego, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Antes de terminar sobre el punto levantado por el ministro Acevedo,
la necesidad de crear consenso nacional para salir adelante, y el aporte de este libro a ese consenso. En algún momento la clase política tendrá que entender y discutir el rol. Y voy a tocar un tema bastante complicado, el rol actual nefasto que cumple la prensa en la imposibilidad de tener consenso en el país. Todavía leí la tapa de un diario, creo que era Popular, visto en la prensa, donde ponía la foto de una ministra sobre el plan de la niñez y la adolescencia, con una frase que ella no dijo. Y eso genera, y ese es un ejemplo nada más de la contribución de la prensa a la no existencia de consenso en el país y de generar intriga y pelea. Recientemente, la intervención de Vargas Peña, donde dijo absurdos del ministro Acevedo, y la prensa permanentemente está en eso, y en algún momento los políticos tendrán que tener el coraje, sin caer en extremos dictatoriales, de poner límites a la prensa. La prensa es otro capítulo que debe tener un reglamento o un estate quieto en la Constitución. No puede haber una libertad de prensa como la que se está ejerciendo actualmente en el Paraguay, con tapas de diarios que son simplemente mentirosas y que contribuyen a generar intriga y a no avanzar en el país. Es mi aporte con relación a la pregunta o al tema que decía el doctor Acevedo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por esa reflexión tan interesante. Y bueno, yo creo que con esto, si te parece, Emilio, podríamos dar por cerrado el acto, no sin antes reiterar una vez más el agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos acompañaron. Esperamos que haya sido una tarde enriquecedora para todos. Gracias a los autores del libro, y no olviden de ir a comprar para leerlo, porque es un libro que realmente vale la pena. Muchas gracias, cuídense, y un saludo para todos. Muchas gracias.